Buenos días. Estamos felices de estar con ustedes hoy compartiéndoles otro punto de en qué cree su iglesia Pura Vida. Estamos hablando hoy de que creemos en el arrepentimiento. Hechos 3:19, como dice en el folletito, dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Nosotros creemos que es clave arrepentirnos, que haya ese cambio de dirección en nuestras vidas y voltear a Dios, caminar en sus nuevos caminos, recibir el Evangelio y solo así poder vivir esas vidas transformadas. Y para Jesús esto era muy importante. Él en Marcos 1, cuando muestra lo que Jesús predicaba por primera vez al pueblo, Marcos 1:14 dice que después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. De la boca de nuestro Señor y Salvador, Él predicaba y decía: arrepiéntanse y crean, arrepiéntanse y crean. La palabra arrepentirse en el griego es la palabra metanoia, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, un cambio de propósito, que significa de que si yo estaba yendo hacia acá en mi pecado, hay un cambio de dirección y volteo y creo y sigo a los caminos del Señor. Amén. Y fíjate cómo nos dice, que les dice la palabra de Dios que tienen que volverse a Jesús, tienen que volverse a Dios, porque cuando tú no estás en un camino, te estás alejando de Dios. Y eso es lo que tienes que arrepentirte, de eso tienes que decir: híjole, lo que estoy haciendo, mi manera de vivir, lo que estoy viviendo cada día me está alejando de Dios. Y necesito arrepentirme, necesito cambiar mi mente y girar y ahora sí acercarme a Dios, porque me voy en una dirección equivocada. Recordamos cuando Juan el Bautista también estaba hablando de arrepentimiento, pero él decía: arrepiéntanse, generación de víboras. Les estaba diciendo pues a lo mejor sus verdades, pero de una manera muy agresiva. Pero cuando viene Jesús dice: vengo a darles las buenas nuevas, arrepiéntanse. Está diciendo: el arrepentimiento que tienen que tener ustedes es que se están acercando, porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando les está diciendo el reino de Dios se ha acercado, es porque antes estaba muy lejano. No teníamos acceso, no íbamos a llegar a ese reino. Pero hoy que está cerca, tú tienes la oportunidad de dar la vuelta y de acercarte y de encontrar y de poder alcanzarlo. Amén. Y es tan importante para nosotros en Pura Vida que ustedes pueden venir a la iglesia, pueden entender lo que Jesús espera de nosotros para que podamos ser esta nueva creación que él habla, que se habla en 2 Corintios 5:17, que tenemos que de verdad entender lo que él habla, de que hay una vida anterior y nos tenemos que llegar delante de su trono con un corazón arrepentido por haber vivido en este pecado, por haber vivido en las cosas del mundo, y ahora entender de que no vamos a regresar a esto, pero vamos a dejar ser transformados por Él y cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas y seguir los pasos que Él ha marcado para nosotros. Amén. Y es muy clave para el arrepentimiento. ¿De qué nos estamos arrepintiendo? Nos estamos arrepintiendo del pecado. Y el pecado es algo muy grave. El pecado es algo que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y el que peca no ama. Porque realmente que cuando nosotros pecamos, estamos hiriendo a alguien más, hiriendo y lastimando y yendo en contra, tal vez también no solamente de una persona, pero de Dios. Porque literalmente todo lo que hacemos como con nuestros hermanos, sea bueno o malo, es como si lo estuviéramos haciendo con Dios. O sea, si yo alimento a, no sé, a alguien, pues es como si se lo estuviera haciendo para con Dios, ¿no? Pero si yo lastimo, también es como si estuviera haciéndolo hacia Dios. Entonces tenemos que como que reconocer que lo terrible que es el pecado, yendo en contra de Dios. ¿Y qué pasa cuando yo me peleaba con mi hermana de chiquitos o con mi papá de chiquitos porque yo me enojaba, le hacía algo que no debía? Entonces luego como que esa relación se iba, como que nos íbamos alejando, distanciando. ¿Pero qué pasaba? Había una clave: la humildad. Cuando yo me arrepentía, cuando yo iba con mi papá y le decía: papá, perdón, me equivoqué, boom, todas las cosas iban a ser restauradas. Entonces realmente que el arrepentimiento trae restauración de nuestros errores en nuestro pecado. Entonces es tan importante saber eso. Y como dice Lucas 7:47, que dice:
que los que se les han sido perdonado mucho, aman mucho. Entonces, cuando nosotros tenemos una mayor revelación del perdón que nosotros tenemos, mayor amor vamos a poder tener con Dios y con las personas. Y es muy importante hacerlo. ¿Qué dice Salmo 32? Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Por mi gemir de todo el día, mis fuerzas se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Entonces, mientras guardé el silencio, ¿de qué? De mi pecado, mientras no lo confesaba, mientras estaba en esa situación de rebeldía sin humillarme y decir perdón. Quiero restaurar esa relación, con ustedes, con mis hermanos, pero también con Dios. Entonces, constantemente en Pura Vida eso es lo que buscamos. No buscamos tener estos conflictos con las personas y nada más guardarnos y tener ese rencor y que nos duela, sino que, ¿sabes qué? Perdóname, Israel, perdóname por decirte eso. O sea, en Pura Vida siempre buscamos tener perdón entre nosotros y con Dios. Amén. Y justo lo que decías, Maxi, en nuestra vida llega a veces momentos en los que decimos, ¿cómo me hubiese gustado no haber hecho esto, no haber dicho esto, no haber lastimado, no haber tomado malas decisiones? Y aquí en Hechos, como lo leíamos, es por eso tan importante, dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Amén. Sean borrados. Hay veces que quisiéramos haber borrado lo que hicimos, pero ante Dios dice, arrepiéntete, para que eso sea borrado, para que no te sea tomado en cuenta, como si no hubiera pasado nada. Ese es el arrepentimiento, cuando nosotros nos acercamos y cambiamos nuestra mente, que es de lo más difícil, yo creo. La lucha con nuestra mente es de lo más complicado. Incluso dice Santiago que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Entonces, hay muchísimas formas en las cuales estamos pecando, pero lo importante es arrepentirnos, cambiar nuestra mente y decir, de ahora en adelante no me interesa más eso. Voy a comenzar a que el Señor borre todo y que tenga una vida nueva. En eso creemos en Pura Vida y eso es algo que te va a levantar y te va a fortalecer. Amén. Bye, hasta Nos luego. vemos. Bye.